Vamos a tener a Santiago Alpizar, pero hoy de una manera muy especial, breve, pero yo creo que es importante que nos dé su opinión sobre el veredicto de 110 años de sentencia que le han echado al cubano que, bueno, provocó un accidente con el camión. Santiago me estuvo hablando de varias cosas que pasaron allí y para entender un poco esto de la sentencia, porque es muy arriesgado, es un deporte de alto riesgo estar comparando una sentencia con otra sentencia. Fíjese usted que a un médico tú le llevas 2 niños con dolor de garganta y no tiene nada que ver. Sí, los dos le duele la garganta, pero hay 1000 cosas por las cuales te puede doler la garganta. Y tú dices, pero dale la misma pastilla al otro. No, porque esta es una bacteria, este es un virus. Y aquel se tragó una espina. A los 3 le duele la garganta, pero no es la misma cosa. Entonces tú dices, bueno, pero a un tipo que lo atacaron 4 personas y se defendió con un arma. Salió, sí, porque lo atacaron 4 personas. No, pero hubo uno que mató a 4 también en un camión. Sí, pero es que las 4 personas que estaban en su carro no atacaron a nadie. Entonces, son cosas que no tienen nada, no hay punto de comparación a no ser una comparación política. Que haga usted del asunto porque usted está comparando años con años, latino con latino, negro con... Esa no es la... Nada de eso tiene que ver con los hechos precisos, las circunstancias, los elementos, la negligencia, las cuestiones que pasan en cada caso, que lo valora con tiempo suficiente un jurado y que además ahí se puede apelar y se puede hacer 1000 cosas para llegar a la mayor justicia posible, porque la justicia perfecta, déjenme decirle, blancos, negros, chinos, mestizos, la justicia perfecta no existe. Se acerca un poco en algunos países más que en otros, por eso todos los villanos del mundo los extraditan para los Estados Unidos, no es por gusto. Aquí la justicia no es perfecta, pero es mejor que la de Colombia, es mejor que la de Ecuador, es mejor que la de Asia, es mejor que la de todo, que las demás justicias. Busquen una que sea mejor. Entonces, eso es importante, pero vamos a entender un poco lo que allí ha pasado y sobre todo sí les digo que en lo personal me duele en el alma, porque es un cubano, porque es un joven que con una vida por delante, que pasó lo que pasó. Yo no sé si es justo o injusto lo que le han aplicado, porque no es mi materia, pero lo que sí sé es que es triste, es doloroso, es horrible para toda nuestra comunidad que pase eso. Vamos a recibir a nuestro querido amigo Santiago Alpizar, por favor. Hey, buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estás? Querido Santiago, con mucho gusto de verlo a usted con ese peluquín tan hermoso. Bueno, Ay, vamos a... le voy a pagar 100 pesos a que logre arrancármelo. Bueno, vamos a ver. Querido Alpizar, hay un hecho que ha conmocionado mucho nuestra comunidad, porque sea justo o lo aprecie usted como quiera, lo que sí es triste. Un hecho muy triste, bueno, por la magnitud del accidente, 4 muertos, y bueno, 110 años de cárcel a un joven cubano con una familia, con muchas cosas. Pero bueno, a la justicia va por un lado, las emociones humanas van por otro, y bueno, todas las familias de la gente que murieron también pide justicia, por supuesto. Entonces son diferentes ángulos de ver el asunto. Yo estoy muy triste con esto, pero para no dar un criterio de a pie sobre este asunto, primero quería preguntarte, Alpizar, ¿cómo se logra o cómo se llega en los Estados Unidos a estas sentencias que son de 110, 200, 500 años? Tengo entendido que no es igual en todos los países. Hay países como se queda la pena más grande y entonces en otros se suma. ¿Podrías alumbrarnos un poquito en la cultura legal sobre eso? Sí, mire, aquí en los Estados Unidos el derecho común no permite, no es que no lo permite, sino que no es costumbre ni es uso el hacer el estimado de lo que nosotros conocemos en el derecho civil latino como la sanción conjunta. O sea, por el delito mayor subsume todas las acciones. Hay varias formas de calificarlo. Hay delitos que son de concurso, cuando hay un concurso de delito, entonces se considera, pero no voy a dejar esa adquisición, ahora son un poco difíciles, pero de explicar en pocos minutos. Hay uno que está apurado, se llama Reyes, que se tiene que ir a recogerla aquí. Entonces, basado en eso, lo que debo decirte es que hay una diferencia entre la evaluación y la conformación de la sentencia penal en el derecho común norteamericano
y en el derecho latino o el derecho civil que tenemos en los países nuestros y también que compartimos con la mayoría de los países europeos como España, Italia o Francia. Nosotros usamos otra forma de evaluar que a veces puede ser un poco, digamos, más técnica desde el punto de vista del derecho. Sin embargo, como este es un derecho de gente, el derecho de común inglés, que viene de las raíces hermanas, lo que se pretende dar es una satisfacción a la víctima y a llevar y analizar cada uno de los del hecho como un delito independiente que a pesar de que puede ser la concatenación de una sola acción penal. Y entonces por esa razón se acumula la sentencia por cada acción delictiva que se consideran aquí como cuentas en contra de una persona, los famosos counts. Y en el caso de este muchacho, me parece que es Medero el apellido. Rogel Aguilera Medero. Ajá. El camionero que le pusieron 110 años, también confluye el hecho de que en el estado de Colorado hay un mandato de la ley estatal de imponer sanciones mínimas cuando se llega a la conclusión de que se ha cometido un delito. Y el delito que a él lo han por los cuales lo han juzgado son de la calificación más grave dentro de los delitos de negligencia. O sea, a él le están llevando por, entre otras cosas, 5 cuentas, counts de homicidio involuntario. Y eso cada una lleva hasta el máximo de 12 años cada uno de privación de libertad. Si sumas que le puedan haber puesto el máximo por cada uno, ahí tiene una cantidad de años enorme, como 60 y tantos años, ¿no es así? Pero es que además de eso, hay otros 27 cuentas, otros crímenes por cada uno de los carros que él impactó en ese accidente y los daños que produjo se consideran como asalto y lo consideran como asalto temerario o como una acción voluntaria por la serie de negligencias que él cometió y también las que cometieron sus empleadores antes de que se desarrollara la acción punitiva por la cual ha sido sancionado. Se sabe por las notas del juicio, entre las cosas que sucedieron en el accidente, que este muchacho, que evidentemente está muy arrepentido de lo que pasó, nadie quiere tener un resultado, una acción trabajando como la que él lo tuvo en el momento del accidente. Él lamentablemente evadió 3 rampas que podían haber parado el camión si las hubiera tomado. Esas son rampas de seguridad que hay al lado de las carreteras de montaña para cuando un camión le pasa lo que él sucedió, que pierde los frenos, pueda entonces entrar en esta rampa que es de arena muerta y puede parar el camión inmediatamente. Y lo que se sabe por lo que se dice en el juicio, como un hecho probado, es que no fue una ni 2, sino 3 rampas de este tipo estuvieron en el camino cuando ya él había perdido el control del vehículo y él no hizo por tomar ninguna de estas rampas. También se dice que había un problema con los frenos del tráiler que él estaba manejando, que no había sido debidamente mantenido, y cuando salió de Houston, Texas, ya ese freno, de acuerdo a la prueba pericial, estaba dañado, y si hubieran tenido la consideración allá en Texas de haber revisado el camión mecánicamente antes de efectuar el viaje, quizás se hubiera podido evitar ese accidente. Entonces, ese serie de muchas cosas, muchas de las cuales son graves, pues es grave haber fallado en tomar una de esas rampas de detención que hay al lado de la carretera. Y además de eso, el hecho que se sabe también de que él embelleció su historia laboral antes de tomar el empleo diciendo que tenía más experiencia de la que da de vida. Eso también está probado aparentemente en el juicio por las notas que yo leí antes de venir a tu programa. Y a otra circunstancia del delito involuntario que se estaba cometiendo o negligente, y es que él pudo haber, de acuerdo a la acusación, él pudo haber chocado con un trailer que había allí, en vez de optar por haber chocado con los carros. Considera entonces el fiscal que a él le interesaba más
proteger su propia vida que la de las demás en la carretera, cuando él tenía el deber y la obligación de asegurarse que los demás no sufrieran daño por su propia negligencia. Y es por eso que esta sentencia es tan dura como la ha dictado el juez, basado en la decisión del jurado de encontrarlo culpable de todas esas acciones delictivas de que lo estaban imputando a la fiscalía. Si me vas a preguntar mi opinión, a mí me parece extremadamente dura, y es un problema sencillamente de apreciación y discreción el tema del argumento de si debió hacer una cosa o la otra en el momento del accidente. Hay que tener en cuenta la experiencia real que este muchacho tenía, que era muy pobre, el entrenamiento que tuvo, que era también, a mí me parece, defectuoso, porque aparentemente a la escuela que él asistió, digo yo, no le explicaron muy bien cuáles eran las posibilidades de evitar un riesgo adicional en la carretera usando una de estas rampas de detención que estaban a la vista y en el camino, una vez que él efectuó ese descenso en la montaña de manera negligente o sabiendo de que los frenos de su tráiler le habían fallado. No obstante, esa es mi opinión personal, sin conocer especificidades del juicio, pero me da la impresión de que el fiscal logró imponer la voluntad en el jurado de considerar que esta persona, el chofer, había sido temerario más allá de lo razonable y lo debido en la comisión de los actos que ese día tuvieron lugar y que trajo como consecuencia este tremendo accidente que costó la vida a 4 personas. Y hay que temerse también en el lugar de las víctimas y de sus familiares. Ellos necesitan que la persona que cometió este delito sea de alguna forma duramente castigado y además de obtener algún tipo de compensación por la pérdida que significa para ellos la vida de un ser querido. Sí, porque los cubanos, por supuesto, lo estamos viendo de la perspectiva de un cubano que ahora va a estar sancionado a 110 años. Las comunidades de cada una de las personas que murieron, sus vecinos, sus padres, sus barrios, sus hijos, no lo van a ver como lo vemos nosotros. No, claro, lo que están viendo, es un foráneo que viene acá y indebidamente cuenta una historia que no le corresponde con su actuación laboral anterior, se monta en un camión indebidamente entrenado, que además estaba mal mantenido quizás también por una compañía hispana y terminó causando este tremendo accidente, demostrando la poca capacidad de entendimiento y de cuidado que debía tener él para con sus conciudadanos en la zona donde estaba manejando. La seguridad vial es muy importante en cualquier lugar del mundo porque trae como consecuencia desastres como este que se pueden, que tienen esperados, pero sí son perfectamente evitables. Y esta es la razón por la que duramente se ha sancionado a este. Digo, yo no dejo de creer que hay también un componente, una tendencia a la exclusión racial de la calidad nacional de este muchacho que pudo haber influido en la decisión del jurado. No conozco la composición del jurado, no sé si eran todos anglos, si había algún hispano, alguna jurado que representara alguna minoría, y esa podría ser también algún tipo de valoración para que se reconsidere la sentencia a una instancia superior cuando o el propio juez lo haga o cuando se apele de acuerdo a las normas y reglamentos y procedimientos del estado de Colorado, que no las conozco porque yo no soy abogado ahí. Bueno, Santiago, yo te doy unas gracias enormes. No sé si estás siguiendo la sección informativa que estamos haciendo, alfabetizando sobre el embargo. Ayer hicimos la primera clase magistral, hoy tenemos la segunda con un joven cubano muy inteligente, hermoso y aseado, que es nuestro querido veterano Raidel. Y hoy ayer fueron los orígenes del embargo y vamos para la segunda clase. Así que quería agradecerte por esta explicación y también invitarte a que no te pierdas la clase de hoy, no porque tú la necesites, sino porque a lo mejor puedes compartir en tu red y las cosas este contenido que a mucha gente sí le es ajeno la verdad de lo que hay en el embargo y lo que dice el embargo y cómo quitar el embargo y cómo se puso y todo eso. Tú quieres que yo te dé la clase, perdón, una intervención, no lo considero magistral, pero de derecho en cuanto a esto. El embargo está completamente legislado
en el Acta de Libertad del 12 de marzo de 1996, conocida también como la Ley Hart-Burton, y claramente dice que no hay levantamiento del embargo hasta que el gobierno provisional, después que se vayan estos canallas, no llame a, primero libere los presos políticos, convoque elecciones libres, disuelva la seguridad del Estado y los CDR. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Alpizar. I love you so much, very well, bye, thank you, y aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos. Un abrazo fuerte, felicidades a toda tu audiencia, que tengan unas navidades en el corazón y a Dios en su alma siempre. Libertad para Cuba, patria y vida. Gracias, Alpizar. Bueno, agradezco mucho los elementos de derecho que ha puesto Alpizar sobre la mesa, porque esto es un caso muy difícil y nosotros no estuvimos allí, no somos jurados de lo que pasó. Tenemos una opinión como cualquier persona la tiene, pero yo sacando siempre hasta de las cosas tan horribles como esta que ha pasado, este joven cubano, bueno, y más horrible las 4 personas que murieron, que no hay duda que eran inocentes. Podemos discutir de lo de nuestro compatriota, pero lo que es indiscutible es que las otras que iban para su trabajo, que iban tranquilos, que iban con los muchachos para allá, esas eran totalmente inocentes. Entonces, la cuestión es que a veces los cubanos nos tomamos muy a la ligera muchas cosas y a veces por el deseo, por supuesto, de prosperar, de avanzar. Yo no dudo que este muchacho haya inflado el currículum como lo inflamos tantos para acceder a un trabajo mejor, para tal, pero yo diría cuidado. No se salte las escuelas. Si va a la escuela, tómase la escuela en serio. Porque ir a la escuela no es para tener un título. Es para aprender estas cosas que hay que saber. Y ser camionero, por fácil que parezca, es uno de los trabajos más difíciles y con mayor responsabilidad en este país, donde el 70% de las cargas de los Estados Unidos se mueven por camiones. Y yo que he zapateado bastante carretera de Virginia a Miami y de muchos estados por ahí para allá, te digo que de noche a las 4 de la mañana, en muchas circunstancias, los camiones deciden en este país si la cosa tiene final feliz o tiene final trágico. Y hay de todo lo que usted pueda imaginar. Y hasta el bullying del carro más grande con el más chiquito y 20,000 cosas pasan. Y por supuesto hay también camioneros con una ética y con un historial de caballerosidad en las carreteras muy grande. Hay un camionero, disculpa, mira, a propósito de eso, hay un joven de aquí de Miami, lamentablemente de origen cubano, que fue asesinado por Virginia, por allá, cuando iba llevando una carga y tuvo una discusión en el tránsito con otro camionero. Sí. Se pararon más adelante en un lugar ahí a discutir, el tipo sacó una escopeta y lo mató. Una discusión de esta por la ira en el tránsito. Sí. Esto es importante, señores. Usted trate de no hacer nada tan peligroso como andar en un camión por estos lugares, mojado, nieve, alto, si usted no está listo para eso. Que sirva de algo esta tragedia tan grande para el joven cubano, que se ve que es un chamaco estelar, pero ¿cuántos chamacos? Todos somos chamacos estelares, pero a veces, oye, vamos a darle, ahorita eso es hacer, oye, yo vengo de Mariana y uno tiene ese impulso de que uno es inmortal y lo puede hacer de todo. Bueno, pues prudencia, muchachos, prudencia. Y ojalá toda la suerte del mundo dentro de lo que cabe en sus apelaciones. Ahora puede apelar a un nivel superior y vamos a ver, estas cosas pueden cambiar, hay que hacer todo lo posible, pero hay que aprender de lo que pasó. Eso es lo más importante.